¿Sabías que Dios es tan grande y poderoso que sabe absolutamente todo lo que sucede? Así es, sus ojos están en todas partes y nada se escapa a su conocimiento. El rey David sabía muy bien de eso y por eso escribió en el Salmo 33: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Dios es capaz de oír las oraciones y deseos de toda persona que existe en la tierra, pero eso no quiere decir que las responda a todas. Existen algunos casos en que el Señor simplemente ignora el clamor de las personas, y es sobre eso que hablaremos el día de hoy. En este video te mostraremos los 7 tipos de personas que no tienen sus oraciones respondidas por Dios. Son 7 situaciones relatadas en la Biblia que desagradan al Señor y hacen que Él simplemente ignore estos pedidos. Veamos. El primer tipo de persona a quien Dios no le responde es a la persona incrédula. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. En este versículo vemos a Moisés recordándole al pueblo que el Señor les había prometido que los llevaría a la tierra prometida y que haría que ellos la conquistaran. Al acercarse a la tierra de Canaán, 12 hombres, siendo uno de cada tribu, fueron enviados para reconocer el territorio que el Señor les entregaría. Sin embargo, 10 de ellos se asustaron, porque el lugar era habitado por los amorreos, que eran más grandes y más fuertes que los israelitas. Los espías entonces llevaron las malas noticias al pueblo, que dejó de creer en la promesa del Señor y comenzó a murmurar. Por ese motivo, Dios afirmó que ninguna de esas personas, con excepción de Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes en la promesa, pisarían la tierra prometida. El pueblo entonces se arrepintió e intentó reconciliarse, pero ya era demasiado tarde, y el Señor cerró sus oídos incluso para las oraciones de esas personas. De la misma manera, cuando alguien pierde la confianza en el poder de Dios y comienza a murmurar frente a las dificultades que surgen en su camino, el Señor cierra sus oídos para sus oraciones. Entonces, hermano querido, si tú has permitido que tus problemas se hagan más grandes que tu fe y vives reclamando de la vida, deja de hacerlo, porque estás corriendo el riesgo de que tus oraciones sean ignoradas por el Padre. El pueblo de Israel no fue perdonado por su falla, y ellos pagaron un precio muy alto, pero contigo puede ser diferente. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados son perdonados. Solo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El segundo tipo de persona a quien Dios no escucha es aquella que no se arrepiente de sus pecados. En Isaías 59 está escrito: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Así como en la época de Moisés, el pueblo de Israel también tuvo sus oraciones ignoradas por Dios en el tiempo del profeta Isaías. Y eso sucedió porque esas personas decidieron vivir una vida de pecado en vez de permanecer en la presencia del Señor. Ellos rendían culto a otros dioses y vivían de acuerdo a sus deseos. Dios entonces se enojó y decidió darles la espalda. El pecado es la grande barrera de separación entre el hombre y Dios. Cuando mantenemos el pecado vivo en nuestras vidas, cuando no luchamos contra él deja de atender nuestras oraciones porque escogemos atender los deseos de nuestra carne en vez de buscar la santidad. Eso no quiere decir que no podamos equivocarnos. Lo que necesitamos hacer para que Dios nos oiga
es reconocer que somos pecadores, abandonar los caminos malos y dejar que el Espíritu Santo nos moldee. El tercer tipo de persona que Dios no escucha es aquella que ignora lo que Dios dice. Vea lo que está escrito en Proverbios capítulo 1. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En este pasaje, el rey Salomón está declarando que Dios no responderá a las oraciones de todos los que ignoran sus consejos, los que desprecian su sabiduría y no tienen su temor en el corazón. Entonces, si quieres que Dios escuche tus oraciones, la primera cosa que debes hacer es volver tus oídos y tu corazón para las cosas que Dios te dice. ¿Y cómo puedes oírlo? Leyendo la Biblia y meditando en ella, yendo a los cultos, oyendo alabanzas y viendo predicaciones y mensajes como este. Además, es de extrema importancia que seas obediente cuando escuches la voz del Señor. Y el rey Salomón termina este proverbio afirmando que todos los que escuchen al Señor y le obedezcan estarán tranquilos sin temer mal alguno. El cuarto tipo de persona que Dios no atiende es aquella que no ayuda al prójimo. El rey Salomón nos trae otra lección muy importante sobre la oración. Mira lo que escribió en Proverbios capítulo 21. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si no te gusta involucrarte con las personas y nunca tienes tiempo para extenderle la mano a alguien necesitado, puedes tener certeza que tus oraciones serán ignoradas por Dios. Tú puedes leer la Biblia, asistir a los cultos, cantar alabanzas y todo lo demás, pero si no eres capaz de ayudar a aquellos que necesitan ayuda, sea material, emocional o espiritual, Dios hará lo mismo contigo. Y más que solo no tener las oraciones no atendidas, Jesús nos asegura que aquel que no ayuda a su prójimo de ninguna forma serán condenados a pasar la eternidad lejos de su presencia. Vea lo que dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El quinto tipo de persona que Dios no atiende es aquel que no honra a su cónyuge. El apóstol Pedro dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este pasaje, Pedro habla de la importancia de que el matrimonio viva en armonía en su hogar. Y por más que en este versículo esté hablando a los maridos, el mensaje vale para los dos. Si ellos viven bien, Dios oirá sus oraciones y las atenderá según su voluntad. Pero si el marido y la mujer viven faltándose el respeto y humillándose el uno al otro, sus oraciones son interrumpidas, porque para Dios el matrimonio es algo serio que debe ser honrado y respetado. Entonces, si eres casado, debes saber que es muy importante que vivas en paz con tu cónyuge, porque eso, además de ser bueno para la relación, es fundamental para tu vida espiritual. Es lógico que existan momentos de conflicto y crisis en la pareja, porque somos seres humanos y cometemos errores. Lo importante es que marido y mujer sepan resolver esas diferencias cuanto antes, para que Dios siempre responda sus oraciones. El sexto tipo de persona que Dios no atiende es la persona hipócrita. Vamos a ver ahora otro texto del profeta Isaías que nos enseña mucho sobre la oración que Dios no responde. Para eso vamos a leer Isaías capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Como vimos al inicio de este video, los israelitas llevaban una vida llena de idolatría, desobediencia y rebeldía, y para que recibieran el perdón de Dios, ellos mataban animales, hacían sacrificios y quemaban inciensos y daban grandes fiestas. Sin embargo, ellos no abandonaban su vida de pecado. Entonces, el Señor se enojó delante de la hipocresía de esas personas. El Señor rechazó sus ofrendas y les dijo que no escucharía sus oraciones aunque las multiplicaran. Y así como en aquel tiempo Dios continúa ignorando a los hipócritas, Él no atiende a aquellos que se dicen cristianos, pero que en realidad son apenas religiosos que viven de apariencia, que oran en voz alta y hacen caridad solo para ser vistos por otros. Son personas que predican la palabra y los valores del reino de Dios, pero no aplican eso en sus vidas. Entonces, si quieres que Dios responda a tus oraciones, no seas hipócrita, no finjas ser una persona que no eres. Dios prefiere que seas quien realmente eres con tus fallas, pero siendo sincero buscando cambiar, que fingir ser un cristiano fervoroso cuando no lo eres. Yo sé que todos nosotros pasamos por momentos de debilidad e inconstancia en la fe, pero eso no está mal. Pero aquel que usa máscaras, eso sí, desagrada al Señor. El séptimo tipo de persona que Dios no atiende es la persona egoísta. El apóstol Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestras oraciones no son atendidas por Dios y nos frustramos sin entender el motivo por el que Él no nos ha respondido. Pero la verdad es que la gran mayoría de las veces el Señor permaneció en silencio porque actuamos de forma egoísta y pedimos cosas que son buenas solo ante nuestros ojos, pero que huyen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos exigiendo que Dios nos libre de algún sufrimiento o que nos dé algo que queremos mucho, estamos mirando a Dios de una manera superficial, como si Él existiera solo para atendernos, y eso perjudica nuestra comunión con el Padre. Entonces, cuando vayas a orar, haz como Jesús hizo en el Getsemaní, antes de ser crucificado, y abre tu corazón al Señor hablándole de tus deseos, pero colocando este asunto en sus manos. Porque a fin de cuentas, nadie mejor que Dios sabe lo que es bueno para tu vida. Y por más que vaya contra tu voluntad, debes saber que hay un propósito para todo lo que sucede. Esos son los 7 tipos de personas cuyas oraciones no son atendidas por Dios. Si deseas que tus oraciones sean respondidas, debes quitar de tu vida todos esos impedimentos que afectan tu comunión con el Señor. Si haces eso, te puedo asegurar que tu vida espiritual será transformada y el Señor responderá tus oraciones siempre en el tiempo correcto y de acuerdo a su voluntad.